empezar a revisar mi jardín, pero no había nada y precisamente ese día había muchísimos aquí en el jardín. Era muchísimo el daño que le estaban causando. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te quiero comentar un problema que tuve hace algunos días. Ya creo que está bajo control, pero creo que te puede servir para que evites tener estas plagas en tu jardín si se llegan a presentar, ya que si se presentan en tu jardín te aseguro que son unas plagas bastante molestas. Te voy a presentar el problema, cómo fue que me di cuenta y obviamente la solución, así que sé que te va a ser de mucha ayuda este video. Quiero que te pongas cómodo y pongas mucha atención a lo que te voy a comentar. Y ahora sí, bienvenidos. Bueno, para que te hagas a una idea de lo que estaba sucediendo en mi jardín, te voy a presentar el problema. Y fue que me di cuenta que mis plantas de un tiempo para acá no estaban creciendo y notaba que tenían muchos agujeros en sus hojas. Los botoncitos que se iban formando al siguiente día ya no estaban, se los habían comido. Por ejemplo, las hojas tiernas, los tallos también se los iban comiendo, y así sucedía más que todo con mis geranios hiedra, algunas flores tiernas, hojas tiernas. Y entonces ya saben que aquí en mi jardín no me gusta aplicar productos químicos, que esa hubiese sido la solución más rápida y aparentemente efectiva. Entonces lo que hubiese podido hacer es fumigar todo mi jardín con algún insecticida y hasta ahí hubiera sido el problema. Pero no querían, obviamente no iba a hacer esto, porque noto que últimamente hay varios animalitos, aves, insectos que están visitando más el jardín, y obviamente no los iba a poner en peligro a todos estos animalitos. Ya te comenté también cuáles fueron esas señales que me permitieron conocer que algo andaba mal en el jardín, que notaba que muchas plantas de un momento a otro aparecían comidas, sus hojas, y también algo que me pareció curioso, y es que como tengo muchas materas blancas, entonces al siguiente día cuando venía a revisar mi jardín notaba un líquido bastante concentrado, y es como el zumo de las hojas cuando los insectos se la están comiendo. Entonces obviamente dije, algo está pasando aquí, y lo que hice fue ese mismo día empezar a revisar mi jardín, pero no había nada. Producía más curiosidad de qué era lo que estaba sucediendo, así que decidí salir en la noche para ver qué era lo que estaba pasando. Y también algo que me alarmó fue que tengo dos gloxinias y ya una tenía como ese botoncito cerca de abrir al siguiente, o le faltaba uno o 2 días, y cuando lo voy a ver también estaba gran parte del comido. Entonces algo fue que también eran varias señales que ya me estaba dando cuenta de que había alguien que se estaba comiendo ya demasiado el jardín. Así que esa misma noche lo que hice fue salir. Desafortunadamente no tengo bombillo, es por un descuido mío. Y lo que hice fue salir con una linterna y empezar a revisar todas mis plantas, más que todas las que estaban así más comidas. Y resulta que la estaban atacando los grillos, saltamontes o chapules, chapulines. Hay varios nombres que se identifican a estos insectos, pero estos animalitos se alimentan más que todo en horas de la noche. Y precisamente ese día había muchísimos aquí en el jardín, y como les había comentado, se estaban alimentando más que todo de mis geranios hiedra. En todos mis geranios hiedra encontré 2, 3 en cada matera, y en algunas plantas de flores tiernas, en algunos novios. Entonces esa noche, a pesar de que estaba haciendo mucho frío, empecé a revisar planta por planta, desde el sustrato, y empecé a buscar estos animalitos que simplemente con la luz de una linterna o del celular ellos no van a escapar. Y bueno, ya los tenía ahí identificados quién era el causante de tantos problemas en mi jardín. Ahora sí se preguntarán cómo hice para combatirlos, para controlarlos.
como son animalitos bastante grandes, entonces capturarlos resulta muy fácil. Y lo que hice fue ir buscando uno por uno, matera por matera, revisando y capturarlos y colocarlos en un recipiente para que al siguiente día las gallinas decidieran qué hacer con ellos. Obviamente no les iba a aplicar ningún insecticida porque hay algunos que son sistémicos y esto puede afectar las abejas, algunos insectos más pequeños, avispas, incluso puede afectar a los colibríes y varias así aves de tamaños pequeños que noto que están aquí en el jardín. Así que me pareció mucho más efectivo, ecológico, amigable con la naturaleza, con el entorno en el que vivo, aplicar esta técnica, ir capturándolos manualmente, colocarlos en un recipiente y luego deciden ustedes qué hacerlos, si los liberan lejos del jardín o le pueden dar de alimento a sus gallinas. Creo que es lo más efectivo que podemos hacer. Y obviamente no es una sola noche que hay que hacer este procedimiento, hay que hacerlo por varios días. Yo lo hice por una semana completa. El primer día capturé 35 saltamontes, el siguiente día fueron 15, luego al tercero creo que fueron 10 y así, bueno, llevan bajando la cantidad. Y últimamente no estoy saliendo todos los días, estoy saliendo cada 2-3 días así en la noche y capturo 2-3, a veces 4 aquí en el jardín. Y con mis plantas de interior estaba sucediendo algo parecido y también hago lo mismo, ir revisando mis plantas. Más que todo en mis plantas de interior les gusta las begonias y las peperomias. Estas plantas también les gustan mucho, así que si tienen peperomias, gloxinias, pendientes de la reina, de hojas tiernas que empiezan a formarse sus flores, botoncitos, geranios hiedra, malbón, seguramente en algún momento van a sentir como la presencia de estos insectos y es necesario, conveniente y de manera preventiva también lo pueden hacer, ir revisando planta por planta y se pueden llevar una sorpresa. Resulta que estos animalitos estaban haciendo estragos en su jardín. Pero no solo los saltamontes o los chapules han estado haciendo estragos aquí en mi jardín. Como vivo en el campo, es un lugar abierto, no hay, digamos, no estoy rodeada de concreto y hay muchos árboles. Bueno, es el campo. Y también tuve problemas con las babosas. Ellas sí las he controlado también de manera manual, pero últimamente, como está lloviendo mucho, tengo varias suculentas también y eso es que las atraen mucho más. Aquí en mis geranios hiedra, aquí en esta área que tengo mis plantas de flores, geranios hiedra, geranios malbón, pendientes, geranios chinos, cactus de Navidad, petunias. No es tanto la presencia de ellas, pero en mi jardín que está, digamos, directamente en el suelo, a pesar de que tenga materas, sí lo atacan mucho más. Tengo algunas suculentas, calanchoes, incluso algunas plantas aromáticas como es orégano y la empiezan ahí ya en horas de la noche a comerse las hojas. Entonces también he hecho lo mismo. Cuando estuve aquí juiciosa revisando mis geranios hiedra, capturando los saltamontes, también revisaba parte del jardín y también empecé a capturar estas babosas y con ellas sí simplemente cogía y las tiraba lejos del jardín. O lo que pueden hacer es capturarlas, colocarlas en un recipiente y al siguiente día irlas a dejar lejos de su jardín, donde no vayan a provocar ningún problema mayor. Y de esa manera he estado controlando las plagas. Es que de verdad era muchísimo el daño que le estaban causando a mis geranios hiedra. No se imaginan lo feos que estaban. En ese momento no se pasó por mi cabeza hacerles un video. Fue como el impacto que provocó que, bueno, lo omití y empecé así a capturar los saltamontes y a cuidar y a revisar un poco más mis geranios hiedra. Pero ya ahorita teniendo un control de estas plagas,
me pareció interesante poderles compartir este video. Así que si te pareció útil, lo puedes aplicar en tu jardín. Recuerda suscribirte al canal, es gratis, no te cuesta nada, además me ayudas muchísimo y para que mi canal, a pesar de que es un canal pequeño, sea visible para muchas más personas. Y bueno, ¿qué otras recomendaciones les puedo dar? Que si van a empezar a hacer como este recorrido en su jardín, lo hagan en horas de la noche, independientemente si es para controlar los grillos o los saltamontes o para capturar las babosas. Estos animalitos tienen hábitos nocturnos y es esa hora donde ellas empiezan a salir de los escondites, y cuando nosotros tenemos un jardín tenemos muchos espacios propicios para que ellas se escondan durante el día y en horas de la tarde empiecen a salir. Entonces en horas de la noche podemos empezar a buscar y no es una tarea complicada, simplemente hay que ir muy bien abrigados si hace frío y vamos con una linterna y buscando por cada plantita. A las plantas que más considero que atacan los saltamontes son a los geranios hiedra y a las gloxinias, y también en plantas de interior a las begonias y a las peperomias. Son plantas como muy provocativas para ellos y hojas tiernas, preferiblemente de pendientes de la reina. Tengo uno allá junto con mis plantas de interior y está así súper comido sus hojitas porque es una planta joven, entonces es como mucho más apetecida por ellos. Así que creo que es un consejo útil, práctico, fácil de aplicar y se pueden llevar una gran sorpresa en su jardín. Y bueno, la idea de este video es que sea muy resumida la información, muy práctica para que la puedan aplicar, y me alegra mucho tenerlos nuevamente aquí en mi jardín. No se olviden de suscribirse y de dejar algún comentario, un me gusta, y a todos ustedes gracias por estar aquí.